indicando. Entonces, ya, muy bien. ¿Me dejan saber, por favor, si ahí pueden ver la pantalla? Bien, ¿sí? Sí. Ok, Sí, profe, se ve bien. perfecto. Muchas gracias. Entonces, voy a dar como dije hace un momento, como a repasar esa partecita de regresión y correlación simple. Me parece a mí que el primer día de clase mencionábamos que el análisis de regresión y correlación tiene diferentes aplicaciones y podemos hacerlo o podemos tener diferentes análisis dependiendo de la complejidad y de la profundidad de los análisis que nosotros queramos realizar. Asimismo, también va a depender de los datos con los que nosotros estemos trabajando. Lo primero que hay que saber que para trabajar una regresión, que la regresión es una técnica de análisis estadístico inferencial para hacer predicción, para hacer estimación, necesitamos por lo menos necesitamos una serie de datos buena, mínimo por lo menos de 10 años para que pueda hacer una predicción precisa y confiable. Y lo otro es que, y esto va de la mano con lo primero que decía, es que podemos hacer muchos análisis de regresión y correlación. En nuestra clase, lo que vamos a ver es un análisis de regresión y correlación simple. ¿Por qué? Porque hay diferentes técnicas de análisis de regresión y correlación. Por ejemplo, podemos ver regresión y correlación múltiple, podemos ver una regresión generalizada y todo eso va a depender de la profundidad, vuelvo y reitero, o del análisis que nosotros queramos realizar, del tipo de variable y la cantidad de datos que nosotros estemos trabajando y también de qué tan complejo sea la data, qué tan compleja, qué tan variable sea la data con la que estemos trabajando. Porque en estadística o la estadística como ciencia siempre nos ofrece diferentes herramientas para nosotros hacer diferentes análisis. Entonces, en el análisis de regresión y correlación simple, ¿por qué simple? Bueno, porque aquí solamente vamos a analizar cómo una variable me explica a la otra. Vamos a ver el comportamiento de una variable frente a otra, o el nivel de asociación de una variable con otra, y cómo una variable me puede explicar la otra. Eso nosotros lo veíamos en la clase pasada. Entonces, eso es importante para que quizás después, si ven en literatura o en alguna bibliografía, análisis de regresión múltiple, generalizada, que ustedes sepan que son otros tipos de análisis de regresión que nos ofrece la estadística y que sí permite profundizar no solamente sobre una variable, sino sobre un conjunto más amplio de variables. Entonces, partiendo de esto, lo primero que vamos a ver es la regresión y correlación. La regresión antes de la correlación. Sin embargo, si ustedes pueden ver, inclusive, lo vamos a ver más adelante, cuando hacemos un análisis de regresión en Excel, Excel por defecto me trae el análisis de correlación. Inclusive, las primeras salidas, o bueno, los primeros datos que nos ofrece esa hoja de Excel son los resultados de la correlación. ¿Por qué? Y eso es importante decirlo, porque la correlación es una medida que me permite a mí ver la bondad de ajuste del modelo de mis datos y es un indicador para saber si puedo hacer una predicción o si es recomendable hacer una estimación con los datos que estoy trabajando y eso me lo da el R cuadrado, que eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo digo para que ustedes sepan por qué siempre cuando hablamos de regresión terminamos hablando de correlación, porque son dos técnicas de análisis que se complementan una con otra. Entonces voy a empezar con el tema de la regresión. ¿Qué es la regresión? Es una técnica de análisis estadístico inferencial que me permite estimar el valor desconocido de una variable a partir del valor conocido de otra variable. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el objetivo de la regresión es poder predecir, es estimar. Y cuando hablamos de un valor conocido a partir de un valor desconocido a partir de un valor desconocido, es precisamente, es precisamente porque quiero ver cómo una variable, el ejemplo que nosotros vamos a ver más adelante, que en este caso vamos a modelar, por ejemplo, el presupuesto, cómo el presupuesto me explica el tema de la mortalidad materna, yo puedo ver cómo a partir de un monto X del presupuesto me puede explicar o puedo esperar
una tasa, por ejemplo, determinada, un valor determinado de la mortalidad materna. La regresión se utilizó por primera vez por el genetista y estadístico inglés Francis Galton en 1822, que hizo un experimento que demostró que la altura de los hijos de los padres tendía a retroceder a la media de la población o a regresar a la media de la población. Y a este resultado, a este análisis o a este proceso general de predecir el comportamiento de una variable, que en este caso era la talla de los hijos, a partir de otra, se le llamó regresión. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos esta regresión o a partir de qué método o técnica matemática nosotros realizamos un análisis de regresión? Bueno, a partir de una fórmula matemática que conocemos como el método de mínimo cuadrado, que es una fórmula matemática que tiene mucha aplicación dentro de la ciencia. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en el resto de la presentación. Como había dicho hace un momento, que la regresión lineal simple es una técnica estadística, creo que también lo decía en el primer día de clase, que cuando en estadística hablamos de análisis estadístico, siempre hacemos uso de alguna de las técnicas de análisis estadístico que nos ofrece la estadística. Y en este caso es la regresión. Entonces, es el proceso general en forma llana de predecir la variable y, que en este caso es la variable dependiente, a partir de otra variable, de la variable x, que es la variable independiente. La relación entre las variables que nosotros estemos realizando pueden ser directa, pero también pueden ser inversa. Y esto es importante porque a veces esperamos que siempre la relación sea directa, es decir, que la variable y crezca en la medida que la variable x crezca, pero puede darse el caso que sea inverso. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que nosotros vamos a ver, lo que se espera es que en la medida que se aumente el presupuesto de, por ejemplo, de un hospital determinado, pueda disminuir la tasa de mortalidad materna. En la relación directa, nosotros vamos a ver cómo la pendiente de regresión o la línea de regresión es positiva porque la variable y crece en la medida que la variable x también lo hace. Un ejemplo de esto pudiera ser, si me voy a la parte de por ejemplo, bueno, un ejemplo sencillo, si pudiera ver la edad, aunque no sé si de verdad si hay una correlación ahí, la edad de los pacientes de la sala de UCI, si está correlacionado, por ejemplo, con el tema de la mortalidad o la letalidad, que a mayor cantidad por ejemplo, que una persona que entra a una sala de UCI de 80 años tiene una probabilidad más alta de morir que una persona que la ingresen, por ejemplo, de 35 años, aunque eso entiendo yo que va a depender de muchísimos factores o variables que ustedes sí ya conocen. Entonces aquí sí se espera que haya este tipo de relación directa. O si me voy por el área ya como de marketing, en la medida que aumenta el presupuesto, por ejemplo, de publicidad de de un X producto, se espera que las ventas de ese producto también puedan aumentar. Entonces ahí sí hablamos de una relación directa. La relación inversa, nosotros podemos ver, si lo vemos de manera gráfica, si lo graficamos, que la pendiente o la línea de regresión es una línea negativa porque a medida que la variable dependiente crece o la variable y crece, eh, la variable x disminuye. Y eso va a depender mucho o bueno, va a depender siempre de las variables que nosotros estemos analizando. A veces por el conocimiento, el nivel de cultura general que podamos tener sobre un determinado fenómeno, sobre un determinado tema, ya nosotros inclusive podemos intuir el tipo de relación que nosotros vamos a ver o el nivel de asociación que podemos ver entre ambas variables. La importancia, y aquí es la importancia, por ejemplo, de seguir profundizando sobre otros modelos de regresión. Por ejemplo, en el modelo de regresión múltiple, aquí nosotros podemos ver cómo se van comportando un conjunto de variables sobre otra.
Y hay otro tipo de análisis en estadística, en análisis multivariante que se da ese tema, que es el análisis, el análisis factorial, que me permite ver el peso o el valor de cada una de las variables, cuánto me explica el fenómeno, el tema o la variable que estoy analizando, la otra variable, y eso me permite a mí hacer un análisis discriminante y ver o quedarme, por ejemplo, con el conjunto de variables que más influyen o que más me explican el tema que estoy o la variable que estoy analizando. Y esto es supremamente importante para saber hacia dónde invertir fondos, saber hacia dónde formular políticas o tomar decisión de manera focalizada y objetiva, porque precisamente para esto es la estadística, para tomar decisión basada en información. Estamos viviendo en la era del conocimiento y ya no se vale que un profesional ande invirtiendo o ande tomando decisión sin información. Entonces, este es uno de los análisis que más utilidad tiene dentro de la estadística y se puede aplicar en todas las áreas del saber o en todas las disciplinas. Otra de las herramientas que me da el análisis de regresión y correlación es el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión no es más que una ilustración gráfica que es bastante fácil de analizar y que se utiliza siempre, que se utiliza en el análisis de regresión. Este diagrama de dispersión, como lo vamos a ver más adelante, consta de una dispersión de puntos. Vamos a ver diferentes puntitos o varios puntitos que cada puntito representa cada valor de la variable independiente medido a lo largo del eje horizontal y un valor también asociado al valor de la variable dependiente medido a lo largo del eje vertical. El diagrama de dispersión también se llama nube de puntos. Si nosotros vamos a Excel, que lo voy a mostrar también cuando lo estemos realizando en Excel, ustedes lo podrán ver. En en la sección de gráfico, cuando le damos a insertar gráfico, hay unos gráficos que Excel, que nosotros podemos elegir en función de lo que queramos representar, de los datos que nosotros queramos presentar, que dice gráfico de nube de puntos. Y es exactamente al diagrama de dispersión eh, que se refiere a este tipo de gráfico. Brinda dos tipos de información, y es una información visual, es decir, visualmente se pueden determinar o se pueden ver los patrones que indican cómo las variables están relacionadas, si está relacionada linealmente o mediante una curva. Y esto también va muy de la mano con lo que estaba explicando hace un momento, que la relación no solamente es pues, directa, sino que también nosotros podemos ver cómo la relación puede expresarse o puede denotar una curva. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado, también podemos ver la relación que existe entre ellas, mirando, por ejemplo, si los puntitos están muy cerca de la línea de regresión o si están muy separados de la línea de regresión. En este ejemplo que nosotros podemos ver, hay 6 relaciones, bueno, digamos que 5, porque en la última no hay ningún tipo de relación. Por ejemplo, la primera ilustración podemos ver que hay una relación directa lineal, una relación positiva. Si podemos ver, los puntos están cerquita de la línea de regresión o de la línea de tendencia. Quizás aquí no se pueda visualizar muy bien, pero cuando vayamos a ver un ejercicio, sí eso lo podemos ver, inclusive cuando los puntos están muy separados o cuando los puntos están muy cerca. Y también podemos ver que a veces hay puntos que están cerca y puntos luego que están muy separados. Y eso va a depender mucho también de la variabilidad del conjunto de datos que nosotros estemos trabajando. También puede haber una relación lineal negativa, que ya eso lo explica hace un momento. También puede haber una relación curvilínea positiva, también puede haber una relación curvilínea negativa. También podemos ver en función de la data con la que estemos trabajando si sigue una relación curvilínea en forma de U. A veces eso también lo podemos ver. Y en esta última parte, si ustedes pueden ver, aunque no tenga la línea de regresión o la línea de tendencia, los puntos están dispersos, los puntos no están como juntitos. Esto significa que no existe relación, o la interpretación de entrada que podemos ver es que no existe relación entre las dos variables que nosotros estamos analizando. Ya esto es un indicador, o bueno, es un parámetro que me va dando información
acerca de la bondad de ajuste que tienen las variables que estoy analizando. Pero esto más adelante yo lo voy a determinar, ¿verdad? A través de los cálculos que vamos a poder realizar. Pero el gráfico de dispersión es una forma visual de nosotros ir ya estableciendo una relación entre las dos variables que nosotros estamos realizando. Si tienen la mano levantada no veo, pero si pueden interrumpir, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces vamos a ver la ecuación del método de mínimo cuadrado. ¿Qué significa esto? Que lo primero que vamos a ver es cómo calculamos una regresión o cómo hacemos un análisis de regresión. Es decir, en este análisis es el primer análisis de la materia que nosotros vamos a ver para predecir un dato o para predecir el comportamiento de una variable a partir de otra. Por eso ya nosotros estamos, digamos que ya esta parte de estadística inferencial que se aleja un poco de lo que es estadística descriptiva. Entonces, la primera técnica que vamos a ver es cómo nosotros encontrar la ecuación que mejor se ajusta a través de la ecuación del método de mínimos cuadrados. Este es un método que comúnmente se utiliza para ajustar una línea de datos muestrales ubicados en el diagrama de dispersión. Y esta línea se deriva en forma tal que la suma de los cuadrados de las desviaciones verticales entre la línea y los puntos individuales de datos se reduce al mínimo. ¿Cómo matemáticamente se expresa esta ecuación? Fácil. Tenemos una ecuación que dice que Y va a ser igual a A más B por X. La mayoría de los libros la tienen así, pero hay otros libros que tienen la simbología diferente. A veces A la denotan por M, pero mayormente siempre se encuentra así A más B por X. Esta ecuación sería muy fácil si nosotros conociéramos a A y si conocemos a B, porque el valor de X representa ¿qué? El valor conocido, el valor de la variable, en este caso, el valor de la variable independiente, que es X. En este caso, como X casi siempre X siempre lo vamos a saber, porque vamos a imaginarnos que yo diga, mira, si yo aumento el presupuesto en 700, el presupuesto del Hospital Materno Infantil Altagracia, si lo aumento en 700 millones de pesos, ¿en cuánto sería? O me gustaría saber cuánto sería el valor, cuánto sería la tasa de mortalidad materna de ese hospital para ese año en el que pueda tener ese presupuesto. X aquí me representa el presupuesto que me asignen. Entonces, X es un valor conocido, a partir del cual yo voy a estimar el valor de la variable Y, que es la variable dependiente. A y B son dos constantes numéricas por la cual calculamos el método de mínimo cuadrado. Y A y B, como no lo conocemos, entonces A y B hay que calcularlo. Por eso, el procedimiento matemático se hace un poquito más largo, porque si no fuera todo facilito. Si conocemos a A y a B, es simplemente una operación. Tengo dos operaciones matemáticas, que es una suma y una multiplicación. ¿Cómo encontramos entonces a B? Vamos a ver. B va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de cada valor de la variable X multiplicado por cada valor de la variable Y menos la cantidad de valores con los que estoy trabajando, que es N, y eso lo voy a multiplicar ¿por qué? Por la sumatoria por el promedio de X por el promedio de Y, y eso lo voy a dividir entre la sumatoria de X al cuadrado menos la cantidad de valores con la que estoy trabajando multiplicado por X elevado a la menos 2. A va a ser igual al promedio de Y menos B por el promedio de X. ¿Qué significa esto? Que como para encontrar a A necesito a B, porque el promedio de Y es fácil. Simplemente tenemos que sumar todos los valores de la variable Y y lo dividimos entre la cantidad de valores. Igual para X. Entonces, en este caso me falta B. Por eso tenemos que encontrar a B primero, para luego encontrar la constante A. Una vez nosotros encontramos la ecuación que mejor se ajusta, es decir, una vez ya nosotros tenemos los valores estimados de la variable Y, lo que sigue en este tipo de análisis y en la mayoría de los análisis estadísticos es
medir el error con el que nosotros trabajamos. Siempre eso es una parte muy importante y que siempre la recargo porque así como la estadística da técnicas y herramientas para analizar datos, como la estadística no es una ciencia exacta, a diferencia de las matemáticas, la estadística como ciencia también te da las herramientas y las técnicas para que el investigador, para el que la analiza de datos, pueda trabajar, pueda conocer el error con el que está trabajando. Inclusive, a veces hay análisis que los datos no dan para muchas cosas y si bien el procedimiento matemático, el procedimiento, ¿verdad? Está bien, pero el analista lo que dice, mire, el error es de tanto, allá tú sabrás qué hace con eso. A veces, obviamente, el error es tan alto que los datos no, digamos que no son, no tienen mucha utilidad, pero hay un dicho por ahí que dicen que un dato sirve más que nada, aunque hay que, ¿verdad? Pero eso depende si el dato no es totalmente erróneo. Entonces, después, ¿qué hacemos? Después que encontramos la ecuación que mejor se ajusta, después que hacemos nuestra predicción, ¿qué es lo que continúa? Calcular el error estándar de estimación, que es el siguiente proceso que se necesita o que se recomienda hacer en el análisis de regresión lineal simple, y es medir, no es más que medir la confiabilidad de nuestra ecuación, la ecuación que nosotros hemos desarrollado. Entonces, el error estándar de estimación que mide la variabilidad o la dispersión de los valores observados alrededor de la línea de regresión que se representa como M sub E. Y esta es la fórmula. La fórmula que nosotros vamos a tener para el error estándar de estimación es la suma que va a ser igual a la sumatoria de cada valor de la variable y al cuadrado menos la constante b por la sumatoria de cada valor de la variable y menos la constante a por la sumatoria del producto de cada valor de la variable x por cada valor de la variable y. Y todo eso yo lo voy a dividir entre n, que es la cantidad de valores total observado, menos 2. El error estándar de estimación, ¿cómo lo interpretamos? Y esa es otra parte importante que la mencionábamos el último día de clase. Que cuanto mayor sea el error estándar de la estimación, más grande es la dispersión o es el esparcimiento. Por eso si nosotros vemos que los puntitos están lejos de la línea de regresión o de la línea de tendencia, podemos ver que el error es alto. Por el contrario, si el error estándar de estimación es 0 o se acerca a 0, se espera que la ecuación de estimación sea buena. Y mientras más se acerca a 0, se dice que el estimador es perfecto. Por eso en estadística siempre se habla de la bondad del estimador, qué tan bueno es el estimador. No es más que qué es tan bueno es mi dato, producto de una estimación. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer esa interpretación acerca del error estándar de estimación, siempre lo que se busca es que el error se acerque a 0. Porque mientras más cerca de 0 está, más perfecto o mejor es mi estimador. Mientras más se aleja de 0 o mientras más cerca de 1 está o de 100 está, el error es más alto. Eso creo que, bueno, ahorita me lo dicen para que no, que creo que la clase pasada hubo una confusión con el tema del error estándar de estimación. Me lo recuerdan si fue así, si no, me estoy confundiendo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para realizar un análisis de regresión lineal simple? El siguiente. Sí. Déjame. Oh, yo pensé que tenía la cámara activada. Sí, te escucho. Alguien dijo maestra. Yo. No, Se profe, nadie dijo escucha todo, maestra. todo se Ah, escucha. ok, perfecto. Estamos poniendo Gracias. mucha atención, Ok, gracias. Es que pensé que Sí. alguien dijo maestra. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para realizar un análisis de regresión lineal simple? Mire, y eso es importantísimo también para su tema de tesis, porque escuché que alguien, que la coordinadora
se refería a que a quien tiene acceso a los datos, por ejemplo, de un hospital donde trabaja. Eso es importantísimo, porque en estadística la materia prima para trabajar son los datos, ¿verdad? Entonces, primero obtenemos los datos. Y cuando tenemos los datos, algo importante es organizar los datos en una base de datos o en la tabla que estemos trabajando, que estén bien organizados, que estén bien codificados y que cada valor esté en la categoría y en la variable que le corresponde. Eso es importantísimo porque cuando nosotros llamamos, o sea, cuando trabajamos con una base de datos, cuando llamamos una variable que queremos hacer un cruce de variables, es importantísimo que la base de datos esté estructurada y esté lista para procesamiento. Inclusive, yo siempre he dicho, cuando trabajaba en la Oficina Nacional de Estadística, que después que una base de datos está lista o está clean, que ha pasado por todo su proceso de depuración o todos los análisis de consistencia de la base de datos, ya lo otro es muy fácil, porque inclusive usted toma un tutorial hasta en YouTube y si usted, por ejemplo, tiene un software estadístico, usted puede decir, mira, cuál es el código que tengo que darle al software para que me haga este análisis hasta eso. O sea, eso es para mí, lo que tiene que ver con la arquitectura y la estructuración de la data es sumamente importante porque lo otro, el procesamiento es bastante fácil. Entonces, lo primero es que tenemos los datos, ¿verdad? Y esos datos, que en estadística, cuando hablamos de tabulación, significa que esos datos están organizados en una tabla. Que, por ejemplo, que si la categoría por ejemplo, de hombre o mujer, de la variable sexo, y los datos estén debajo de las categorías que le corresponden, estén bien codificados y estén bien organizados, que por ejemplo nosotros podamos ver la cantidad de valores o las celdas vacías con las que estemos trabajando, porque todo eso se suma al error. Entonces, todo esto, después que tengo mis datos, una parte importante es identificar bien o determinar bien eh, cuál es la variable independiente y cuál es mi variable dependiente, porque ya luego tengo que tener, ¿verdad?, los datos organizados, porque cuando vaya a hacer mi análisis en Excel o en SPSS o en R, el software necesita, cuando usted le dé a, por ejemplo, la variable Y e introduzca esos valores, él va a utilizar los valores que usted está indicando que corresponden a la variable Y o los valores que corresponden a la variable X. Por eso es importante que cuando ustedes vayan a hacer ese análisis en Excel, por ejemplo, que debajo de la variable X, que es la variable independiente, estén los valores que corresponden y debajo de la variable Y estén los valores que corresponden. Después de eso se hace una gráfica de diagrama de dispersión para nosotros ir viendo un poco acerca de la bondad de ajuste de nuestra estimación o de la proyección que nosotros vamos a realizar. Luego calculamos la pendiente, aunque, ojo, yo le estoy dando como todo esto, pero eso Excel se lo da todo junto. O sea, Excel, usted no le va a decir a Excel, primero hazme esto, luego calcúlame la pendiente, o luego calcúlame la ordenada de origen. No, Excel se lo va a dar todo junto, aunque Profe, sí. perdón, no sé, bueno, al menos yo, ¿usted cree que podría ir un poquito más lento, porfa? Ay, claro, claro, no, de Gracias. verdad, sí, 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 siempre díganmelo. Ok, le doy un poquito para atrás, me quedo ahí mismo, ¿verdad? Me quedo ahí mismo. No, o sea, bien, pero porque por lo menos para uno, al menos yo que soy media lenta con esto, usted sabe. No, 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 eso está muy bien, no es que sea lento, a veces es importante eso. Me gustaría decir algo con respecto a esto. Ah, sí, adelante. Sí, bien, con lo de procedimiento para realizar un análisis de regresión lineal simple, los pasos que usted tiene aquí, no sé si se pudiera hacer como un poco más digerible, am, pero se me ocurre algo de, por ejemplo, obtención de los datos muestrales. No sé si se recuerdan cuando, y de verdad disculpa que la esté interrumpiendo, profe. No, 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 adelante. Cuando todos estábamos haciendo nuestra tesis de la universidad, que había un levantamiento de datos de lo que sea que uno fuera a investigar.
ahí que uno tiene esos datos. Pero luego de que uno tiene ese levantamiento, que ya tú tienes los datos de que tú vas a utilizar por cualquier tipo de método que tú vayas a usar, encuesta, lo que sea, entonces se tabulan como dice el mandato. Pero ¿qué pasa? No sé si a muchos de los que están aquí le habrá pasado de que cuando hablaban de tabulación de datos, muchas veces lo hacían de manera manual. Ujú. Y eso a veces trae muchos errores. Entonces, el error humano, por el error humano, no es lo mismo que usar una máquina o una computadora. Esos datos, tabular los datos en Excel no es más que organizarlos de una manera que tengan sentido lógico para lo que tú lo quieras utilizar. Por ejemplo, cuando dice tener cuidado en determinar quién es la variable independiente y la dependiente, más o menos eso. Esto que está aquí es como entrar los datos en una tabla. Tú dices, por ejemplo, que tú quieres saber cuál es el, qué sé yo, el porcentaje de niños con que sale positivo en una curva de intolerancia oral a la glucosa o a los carbohidratos, no sé. Para tú hacer esto, tienes que tener varias cosas en cuenta y qué población tú vas a estudiar, etcétera, etcétera. Dependiendo de lo que tú escojas o del rango de edad que tú escojas, tú vas a decir, bueno, yo quiero organizar mi tabla de esta manera. Cuando tú tengas tu tabla organizada de esa manera, en que tú la quieres, en la que tú la quieres estructurar, entonces tú vas a comenzar a poner todo lo que tú levantaste ahí. Entonces, luego de que tú tienes toda esa información, tú puedes jugar con ella. Y Excel te ayuda, por eso que la profesora está diciendo, no es necesario hacer un reguero de fórmula o decir, bueno, yo voy a hacer esto, después voy a hacer lo otro, porque Excel como que te lo da todo junto, ahí pa, que tú nada más te haces el cálculo, tú nada más tienes que hacer el diagrama. Y el diagrama también, la gráfica te la da, te la saca de una vez de la tabla. Yo quería aportar más o menos eso, a ver si se entendía un chisme más. Gracias, Mayrami. Claro que sí, es así. Am, y el tema de tabulación de datos, señores, eso es una materia. Yo recuerdo que cuando yo hice la maestría me dieron una materia que se llamaba así mismo, es exactamente así, tabulación de datos. Inclusive en CEPAL hay un curso que tiene que ver con tabulación de datos para encuestas y censo, porque no es tan elemental. Y en el caso de una regresión es simple, es fácil, porque aquí yo solamente voy a tener datos de dos variables. Por ejemplo, en el caso de que yo quiera modelar el presupuesto con la mortalidad materna, o que pueda, o que quiera modelar, por ejemplo, hasta el nivel de ingreso, a ver si la mortalidad materna tiene algún tipo de correlación o relación con el tema del nivel de ingreso o el nivel de estudio, los años de estudio de la mamá. Aquí simplemente yo voy a tener datos para dos variables y en este caso es bastante fácil el tema de organizar una tabla, ¿verdad? En función de la cantidad de valores que yo tenga para cada una de las variables. Y sí, miren, señores, Disculpe. si ustedes ven que, perdón, si ustedes ven que voy rápido en un tema, digan, profe, váyase a 10. Aquí no hay problema con eso, conmigo pueden tener esa confianza y la verdad te lo agradezco porque un tema que a veces tenemos la persona que nos dedicamos por mucho tiempo a trabajar esto de análisis de datos es que a veces eh, a veces somos muy y eso que yo siempre cuido mucho el tema de los detalles. Pero a veces cuando entramos en este tipo de temas, como que a veces solemos ir rápido y sí, yo sé que ya hay temas, por ejemplo, como el de la regresión, del muestreo, la probabilidad, que a veces requiere de ir mucho más despacio que los otros temas que nosotros habíamos explicado. Así que eso me parece súper bien, Mayra me parece súper bien también, así que si ustedes entienden un punto, profe, dele a 10 o profe, repita esto por favor, lo pueden hacer en confianza, que de verdad a mí me interesa más y creo que lo dije el primer día de clase, de verdad por los años que tengo de experiencia dando clase me interesa más
que lo que se ve en esta clase ustedes lo aprendan y ojalá puedan emplearlo en su quehacer profesional, en su tesis, pero no dar quizás una cantidad de contenido abundante y que quizás ustedes no, quizás ni le interese aprender, porque a veces cuando no se entiende bien una cosa, uno le pierde el interés. Entonces aquí lo importante es que lo que se vaya viendo ustedes lo puedan aprender, que ustedes lo puedan quizás utilizar y que más adelante, porque de verdad la maestría que ustedes tienen es una maestría orientada a la investigación por el tema, puedan más adelante quizás emplear lo que hayan aprendido en esta materia, que es súper práctica. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, maestra. Era respecto sobre lo que estaba diciendo Mayrami de la organización y la tabulación, que yo entiendo y según ciertas trabajos de investigación en lo que me ha tocado colaborar, es muy fácil cuando uno tiene que tabular dos variables y establecer una variable independiente y una dependiente, porque prácticamente uno tiene que comenzar a decidir qué uno pone en columna y qué uno pone en fila y luego a ir estableciendo los distintos, los distintos datos, ¿verdad? Que van en cada celda. Ahora, cuando ya nosotros tenemos tres variables, ahí la cosa se pone un poquito medio incómoda, porque entonces incluso en una misma tabla se nos complica nosotros establecer esa relación. No, y a veces cuando tenemos una variable que tiene muchísimas categorías, o sea, miren, la tabulación va a ser tan compleja cuán complejo sea el cuestionario o la herramienta de captura de datos. Por eso cuando estamos diseñando una investigación que se va a hacer un levantamiento, por ejemplo, una encuesta, siempre el investigador va a abogar por el tema del cuestionario. Y si quieren mucha pregunta, le va a aumentar el presupuesto, porque en función de la cantidad de preguntas que tenga el instrumento, va a depender la hora que va a tardar el empadronador o en este caso el entrevistador, el encuestador, en hacer el cuestionario. Se dice en estadística que a mayor cantidad de variables de preguntas que hay en el cuestionario va disminuyendo la calidad de la información porque el informante tiende a cansarse mucho. Y por eso nunca digiten o bueno, ya no se usa mucho estar digitando el tema de los datos que se recolectan, sino que ya la captura se hace de manera digital, o sea, se hace en tiempo real. Pero nunca salgan a campo sin ustedes haber pilotado su instrumento de captura de datos. El instrumento de captura de datos siempre debe ser sometido a una prueba de pilotaje. Y esa prueba de pilotaje se hace en conjunto con modelar o pilotar la base de datos. Siempre tiene que ser así, porque la base de datos tiene que estructurarse a imagen y semejanza del cuestionario. Porque si no, o van a tener problemas o no van a poder procesar. Que conozco, inclusive recientemente tuve el caso bueno, un amigo que trabaja en consultoría, le pasó que le pagó a un analista de datos, bueno, una persona que tiene una maestría en ciencia de datos, para que le armara para que le hiciera el procesamiento, pero adivinen que eso fue un desorden mayúsculo y ese problema, el que estructuró la base de datos, responsabilizó a quien diseñó el cuestionario y quien diseñó el cuestionario dice, no, es que este cuestionario yo lo piloté. Y yo le dije al consultor, pero es que ¿cómo ustedes no pilotaron la base de datos junto con el cuestionario? Porque inclusive es que no se habla de un pilotaje sin ustedes modelar la base de datos, el comportamiento de la base de datos. Eso es una cosa y si ustedes van a hacer tesis en donde van a construir un cuestionario, yo ojalá y pueda dar una clase sobre cómo diseñar un cuestionario o un instrumento de captura de datos, porque es un tema que es elemental, pero que se cometen tantos errores a veces de cómo formular las variables, por ejemplo, el tema de los filtros, el tema de la codificación, el tema de los saltos, que las preguntas estén atadas a unos objetivos específicos y que el objetivo específico den respuesta al objetivo general, etcétera, etcétera. Entonces, eso que ustedes resaltan del tema de la tabulación es supremamente importante. Y aquí la recomendación o la recomendación que yo daría es
y digamos que basado en lo que ustedes están diciendo, porque ciertamente cuando estamos trabajando con dos variables es muy fácil. Pero cuando usted está trabajando con una base de datos que tiene muchas variables y que esas variables son multicategóricas, entonces las cosas hay que tener mucho cuidado. Hay software que se utilizan, por ejemplo, SQL, que son software que se usan mucho para conectar una base de datos con otra, porque lo que dicen los analistas con lo que he trabajado, el tema de procesamiento de datos, que no es tanto así mi área, es que una vez usted tiene su base de datos organizada, ya la mitad usted tiene la guerra ganada. En estadística, la tabulación no es más, como decía en Miami, que organizar los datos en una tabla de forma lógica, de tal forma que le permita más adelante el procesamiento. Pero esto siempre va a depender de la cantidad de variables con las que estemos trabajando. A veces en la base de datos hay que hacer procedimiento de transformar una categoría en una variable o viceversa, y es un tema que hay que tener experiencia en tema de organización de base de datos. Inclusive en el mundo de la estadística ya no se habla de tabulación, porque, como le decía, una tabulación estadística no es más que organizar una tabla de manera lógica, de tal forma que podamos hacer un procesamiento. Ya en el mundo de ciencia de datos se habla de arquitectura de los datos, porque ya no estamos hablando de miles de registros, sino de miles de millones de registros de datos. Entonces, ya en esa parte, donde el cientista de datos tiene que tener la capacidad de mover una base de datos, por ejemplo, de la Plaza de la Salud y cruzarla con una base de datos, por ejemplo, de Supérate o de los programas sociales. Eso es muy difícil. Eso es claro. Ay. Y de verdad, por ahí es donde va caminando el mundo de la estadística, o sea, en el sentido de que ya no estamos hablando de tabular datos en un papel y en una tabla, estamos hablando de conectar bases de datos y organizarla en una tabla de tal forma que el procesamiento es muy fácil. Pero en este caso no vamos a asustar, ¿verdad? Porque esas son cosas que se aprenden y se aprenden más con la práctica inclusive. El que quiere aprender a tabular datos, con la práctica y obviamente recibiendo, ¿verdad? Como las instrucciones adecuadas, eso se aprende. Y es un mundo muy bonito, pero que sí requiere de experiencia y que sí requiere de, de cierta preparación, por decirlo así, porque inclusive por lo menos el programa de estadística que se enseña, creo que hay una reformulación del programa de estadística de la UAS. En el programa de estadística que daba la UAS, era muy de la ciencia estadística. Y eso es importante porque la ciencia no, o sea, la ciencia, lo que te da la ciencia, eso no cambia. Eso va a ser así en salud, en ingeniería, etcétera, etcétera. Ahora bien, la estadística tiene que moverse en función cómo se mueve la tecnología, la ingeniería informática. Eh, ¿Por qué? Porque ahora ya se tienen inclusive ingenieros estadísticos, precisamente porque ya no hablamos de una estadística en donde tiene un reguero de papel haciendo cálculos, sino que lo más importante es tener esa capacidad de enlazar y mover miles de millones de registros para hacer análisis estadístico. Y de verdad por ahí es que va el mundo de la estadística. Entonces, continuando sobre esta parte, vamos a dar un recesito a ver, ok, vamos a dar un receso a las 8:30. A las 8:30, ok. Entonces, retomando, antes de pasar a la parte a la parte de correlación, voy como a hacer ya lo iniciamos, pero déjame encender mi cámara, no sé por qué la tengo. Ok, ahí sí, ok. Una especie como de retroalimentación del tema de la regresión, para ver si ustedes conceptualmente por qué. La estadística, la parte conceptual para mí es la más importante, porque la teoría es la que le dice al analista o al investigador qué hacer en qué momento o qué análisis aplicar, cómo interpretar los resultados que sale de una base de datos, el resultado que estemos teniendo de un análisis X que estemos realizando.
Y por eso es tan importante esto, la parte conceptual, porque cuando vayamos a ver el análisis del resultado de la ecuación que nosotros estemos, o de los análisis que estemos realizando, vamos a ver, por ejemplo, que la lectura que se le da a cada uno de esos resultados depende, bueno, viene de la parte teórica conceptual que lo da la ciencia. Entonces, recapitulando, en esta parte estamos viendo un análisis de regresión simple, de regresión y correlación simple. ¿Por qué? Porque estamos viendo el análisis de dos variables. ¿Cómo una variable me explica la otra? ¿Qué es la regresión? La regresión es una técnica, es un método estadístico para predecir un valor desconocido a partir de otro valor conocido. En este caso, en la regresión hablamos de una variable dependiente, que en este caso es la variable y, y una variable independiente, que es la variable x. ¿Por qué esto es importante? Precisamente porque a la hora de tabular los datos hay que identificar es esto, y sobre todo, ¿por qué? Porque cuando vamos a hacer un análisis de regresión, es decir, lo primerito que nosotros tenemos que saber es justamente, mira, yo quiero ver cómo se comporta esta variable frente a la otra. Entonces, la regresión me permite a mí, a través de un método matemático, una ecuación que se llama el método de mínimos cuadrados, establecer una ecuación que me permite a mí predecir o cómo una variable me explica la otra. Eso es lo que me da a mí la regresión. Y utilizamos el método de mínimos cuadrados. El diagrama de dispersión es una herramienta que me da información visual acerca de la bondad de ajuste o la relación que hay entre las dos variables. En el diagrama de dispersión nosotros podemos ver gráficamente la relación que hay entre las dos variables. Vimos que la relación puede ser directa, o sea, puede ser una relación directa proporcional, es decir, que en la medida que la variable dependiente, en la medida que la variable independiente crece, la variable dependiente también crece. Pero también nosotros podemos ver una relación inversa, que es que en la medida que la variable x crece, la variable y va yendo. Caso que nosotros, un ejemplo de esto que podemos para ver como las dos diferencias. El mismo caso, por ejemplo, de si me voy la cantidad el presupuesto que tengo con la mortalidad materna, si tengo una relación directa es que a medida que aumenta el presupuesto, perdón, una relación inversa es que a medida que aumenta el presupuesto, disminuye la tasa de mortalidad materna. Y aquí no significa que está mal, significa inclusive que es la relación que se espera. Ahora, si ustedes ven que el presupuesto no me mueve el tema de la mortalidad materna, pues usted no tiene, por ejemplo, cómo justificar que necesita, para ese tema en específico, que necesita aumentar el presupuesto para disminuir la tasa de mortalidad materna en este caso. Pero podemos ver, por ejemplo, en el área de marketing, que si usted ve que en la medida que usted invierte más en publicidad en un determinado producto, usted espera que las ventas de ese producto también vayan aumentando. Después que nosotros aplicamos o desarrollamos la ecuación del método de mínimos cuadrados, que ya tenemos, por ejemplo, cuánto va a ser la mortalidad materna para un presupuesto X, lo próximo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Un análisis para estimar el nivel de error con el que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque ya explicamos que en estadística, todos los análisis que se hacen en estadística, la recomendación es, y sobre todo si es un análisis predictivo, que el analista o el investigador tiene que saber el error o el nivel de confianza con el que está trabajando. El error o el nivel de confianza con el que está trabajando. No importa si usted da unos resultados que tenga un nivel de error alto o muy pequeño, lo transparente es que usted ponga conocimiento de con quien usted está trabajando, mira, este error, tanto. Obviamente, si usted es analista y usted va a darle una información, por ejemplo, a una persona que toma decisión, usted no vaya a decir, mira, el error usted no va a decir, mira, el error estándar de estimación es de tanto, porque no va a entender eso. El analista en muchos casos tiene que
traducir los resultados que le está dando eso para quien está tomando decisión. Entonces, seguimos como con la parte lógica del proceso, desarrollamos nuestra ecuación del método de mínimo cuadrado, ya estimamos cuánto sería el valor de la variable y en función del valor de la variable x que me estén dando. Después de eso, calculamos el error estándar de estimación. Aquí, ¿cómo interpretamos esto? Y es parte importante. Mientras más se acerca a cero el error estándar de estimación, decimos que nuestro estimador o la estimación o el resultado de nuestra estimación es buena. Si da cero, que es casi, eso es casi, no es tan común verlo, se dice que el estimador es perfecto. Ahora bien, mientras más se aleja de cero, se dice que la estimación no es confiable, no es buena. En estadística, la recomendación siempre es que el error estándar de estimación dé por debajo de 10. Ya después queda por encima de punto 20, de punto 30, se dice que la estimación, si bien no es una estimación para descartar, pero lo recomendable es que dé por debajo de 10, por debajo de 0.10. Y eso siempre es importante decirlo, y también va a depender mucho, muchísimo del tipo de variable que nosotros estemos modelando. Eso por un lado. Y bueno, a ver, lo otro que continúa es, bueno, el tema ya de cómo nosotros realizar un análisis de regresión lineal simple, que lo primero que tenemos que tener son los datos. Y eso lo explicaba Mariami, cuando nosotros hablamos de obtener datos, no es más que el método en el que nosotros recolectamos o recopilamos los datos. Puede ser que ustedes para su tesis decidan diseñar un cuestionario o un instrumento y usted aplique la encuesta, ya sea, o el cuestionario, ya sea por ejemplo, a una determinada muestra de paciente suyo, o que usted, por ejemplo, lo aplique en la universidad, o puede ser que usted le hable con el director del hospital para que le preste la base de datos. Obviamente hay un proceso de anonimizar la base de datos que es sumamente importante, y eso inclusive es parte del Código Regional de Buenas Prácticas en Estadística, porque detrás de un dato hay una persona, y sobre todo cuando hablamos de temas de salud, eso es muy, muy importante. Cuando ustedes vayan a pedir una base de datos, inclusive pídanla anonimizada para que no se asusten. Que si hay un analista de datos en ese hospital, lo va a hacer sin ningún problema, y es mejor así porque así la gente como que no se asusta. Entonces, esa parte es muy importante en estadística, y siempre como que inclusive las bases de datos de la ONU, de las instituciones que levantan información, siempre se entregan digamos que cumpliendo este código de buenas prácticas en estadística, porque detrás de un dato hay personas, y sobre todo cuando se trata de temas de salud. Si ustedes van a pedir una base de datos, ustedes no van a pedir una base de datos para adivinar, por ejemplo, si esa base de datos tiene los datos que ustedes quieren. No, siempre ustedes, cuando vayan a hacer su tema de investigación, lo primero es su gran objetivo general y su objetivo específico, porque los objetivos específicos son los que le van a poder, o sea, son los que por medio de los cuales ustedes cumplen el objetivo general. En los objetivos específicos, o con los objetivos específicos, es donde usted puede formular sus variables. Por ejemplo, si el objetivo general es caracterizar la población en condición de obesidad del hospital, la población infantil en condición de obesidad del hospital Robert Reed Cabral, en los objetivos específicos usted va a decir, determinar cuál es la edad de la población infantil con obesidad, o determinar el grado escolar, si ustedes quizás quieren determinar alguna correlación entre el tema de la obesidad con el nivel, con el curso con el que están llevando, por ejemplo, esa población, para saber si esa población está por debajo del nivel educativo que debería estar. Entonces, cada uno de esos objetivos específicos muchas veces se convierten en variables para el cuestionario. Si ya usted sabe que tiene que preguntar por la edad, usted quiere saber cuál es el nivel, determinar el nivel de educación o el grado de la población en condición de obesidad del hospital materno infantil, en su cuestionario o en la base de datos,
usted tiene que verificar que esté la variable del nivel educativo o de la edad. Entonces, eso es supremamente importante porque a partir de esos objetivos específicos, que usted formula las variables o los indicadores que usted va a calcular, a partir de ahí es que usted busca la forma de obtener sus datos. Nunca van a obtener datos o nunca recolecten datos sin ustedes tener bien claro, bien formulado cuáles van a ser los indicadores o las variables que ustedes para las cuales ustedes van a recolectar datos. Y eso es muy importante porque conozco casos de personas que se devuelven a mitad de camino. Se devuelven a mitad de camino. Entonces, eso es como muy, muy, muy importante. Inclusive, cuando la persona va trabajando de manera muy organizadita en su investigación, en su tesis, cuando hablo de manera muy organizada es que tienen su tema bien delimitado, que tienen su objetivo, que tienen sus objetivos específicos, que tienen, por ejemplo, los indicadores que ustedes van a producir, por ejemplo, porcentaje de niños y niñas que que están en condición de obesidad, del hospital materno-infantil, de tal y tal cosa. Ya usted sabe la pregunta, las variables que usted necesita incluir en su instrumento o para la cual usted necesita datos de la base de datos que usted vaya a solicitar. Después que usted tiene sus datos, lo otro que sigue, si es usted mismo quien va a levantar los datos, entonces usted tiene que hacer un trabajo de ¿qué? De tabular sus datos, de organizar sus datos, estructurarlo en una tabla de forma lógica, de tal forma que usted más adelante lo pueda procesar. ¿Esto qué va a requerir? Que cuando usted vaya a diseñar su cuestionario, usted ponga, por ejemplo, el nombre de la investigación, la fecha es muy importante en un tema de levantamiento de datos, ya las variables del sexo, la edad, más toda la pregunta en función de los objetivos específicos que usted tenga. Cada una de esas preguntas, cada pregunta representa una variable que a veces en la base de datos inclusive hasta hay que transformarla en dos variables. Pero vamos a suponer que cada pregunta es una variable. Esa variable tiene que tener un código, que ese código corresponde a la base de datos. O sea, esa misma codificación tiene que ser coherente en la base de datos. Igual que la categoría. Cuando hablo de un código, por ejemplo, pregunta 1, y la respuesta o la categoría, por ejemplo, que puede ser A, B o C o 1, 2 y 3. Todo eso se tiene que codificar para luego para que cuando usted vaya a hacer su procesamiento de datos, usted organice su base de datos y no tenga ningún problema con eso. Después que eso está organizado, es fácil. Aquí la recomendación es que si quizás usted quiere hacer algo rápido que no se le dificulte, esas cosas, bueno, no sé si, esas cosas de tabular los datos, si usted tiene que preparar una base de datos para una investigación, quizás una investigación grande que usted hizo, lo recomendable es quizás alguien que trabaje en el tema de tabulación, organización de datos, le pueda dar una mano con esto y ya los análisis ustedes lo pueden hacer ustedes, porque no es lo mismo, por ejemplo, trabajar con una base de datos de la ENOGAR que hace la ONE, que trabajar con una base de datos de un cuestionario que usted diseñó, por ejemplo, que solamente tenga 5 o 6 variables. Eso va a depender de la cantidad de variables o de la complejidad del cuestionario. Luego que usted, para el tema de regresión simple, porque ya hay otros análisis mucho más complejos, usted va a identificar bien cuál es su variable dependiente y cuál es su variable independiente. Eso depende del análisis que usted quiera realizar. Por ejemplo, si usted quiere saber si hay una correlación o si el tema por ejemplo, si el tema de la obesidad está explicado o tiene que ver con las actividades físicas o digamos que puede ser inclusive hasta con las actividades de entretenimiento o de que hace el niño. O si el tema del grado educativo tiene que ver con el tema de la obesidad o un ejercicio interesante pudiera ser si, por ejemplo, bueno, medicina, yo sé que ustedes saben de eso, pero si la obesidad explica, por ejemplo, alguna condición psicológica del niño u otras variables que ustedes quieran modelar, ya ustedes, ahí es fácil ustedes poder determinar, mire, esta es mi variable dependiente y esta es mi variable dependiente, porque yo quiero ver, por ejemplo, cómo me explica a mí el tema, la mortalidad materna, con el tema de la nacionalidad, que ese sería un ejercicio también interesante ver.
aunque yo creo que aquí esa data se tiene, de que la gran parte de la mortalidad materna en República Dominicana está explicada por el tema de las mujeres de nacionalidad extranjera haitiana que vienen a dar a luz, porque muchas veces vienen en un grado bastante avanzado de un embarazo y a veces no vienen ni siquiera con récord, etcétera, etcétera. Simplemente van a dar a luz en un hospital. Eso sería un ejercicio interesante que pudieran realizar, ¿verdad? Porque aquí esos datos los hospitales lo tienen, sobre todo los hospitales que materno-infantil públicos, que es donde las extranjeras van a dar a luz, pudieran hacer ese ejercicio. También pudieran hacer un ejercicio de ver el tema del presupuesto con el que tiene la tasa de mortalidad infantil más baja, y eso pudiera servir a ustedes inclusive para exigir un nuevo ajuste o demandar mayor presupuesto en un hospital, etcétera, etcétera. Entonces, después que usted determina cuál es su variable dependiente y cuál es su variable independiente, usted tiene los datos en la columna que corresponde, ya usted inserta un gráfico de dispersión o un gráfico de nubes de punto, y luego entonces vamos a ver el procedimiento, cómo se hace en Excel, aunque esta noche lo voy a explicar, voy a hacer el procedimiento de cómo encontrar la ecuación que mejor se ajusta. Lo voy a desarrollar para que ustedes vean lo que hace de Excel, lo que hay detrás de lo que hace Excel, para que ustedes vean de dónde sale cada uno de los datos. Ya todos los otros análisis, calcular, por ejemplo, el error de estándar de estimación, esto me lo trae el Excel. Por ejemplo, cuando estemos viendo el tema de la correlación, calcular los niveles de confianza, eso también me lo trae el Excel. Aquí lo más importante es cómo, o sea, la interpretación que ustedes le puedan dar a cada una de esas salidas en Excel, que al final es lo que vale en estadística. Al final lo que vale en la estadística es la interpretación, es el análisis, es el uso de la información. Entonces, hasta aquí, antes de pasar al tema ya como de correlación, ¿tienen alguna duda, algún comentario antes de irnos a un receso de 15 minutos? No sé si tienen la mano levantada. A ver. No, no hay mano levantada. A ver, creo que no. Bueno, maestra. Ah, sí, Marta Santos, adelante. Sí, maestra, ¿cómo está? Hola, muy bien. ¿Y usted qué tal? Eh, Bueno, adelante, sí. sobre la práctica que había que entregar, yo fui a hacer me volví un disparate, profesor. Empecé a llenar y entonces, cuando empecé como a ejecutar me ¿Soy yo? volví nada. Ok. ¿Me puede repetir, por favor, Entonces, que no escuché bien? no, Déjeme apagar mi cámara. no concluí Escucha como la entrecortado, profe. ¿Me puede repetir, por favor, que no escuché bien, Marta, por favor? a ver si después usted tiene la posibilidad de dar como un repasito o sea, la parte práctica. Eh, cuando sacar unos datos de la práctica que usted me mandó para entregar, entonces ahí que me voy nada, o sea, como que me perdí haciendo la ecuación. Tendrán el video de la clase, que ahí yo pudiera resolver tal vez parte del problema. Ah, ok. A ver, que creo que medio lo entendí. Se refería a ver si pudiéramos como repasar o por lo menos ver en una clase la práctica. Eso lo tengo pendiente, y me parece a mí que el próximo, yo quería hacerlo presencial, pero el sábado no va a ser presencial. Pero podemos dejarlo para el sábado que viene, discutir la práctica, porque no todos me han entregado todavía. Yo lo que tenía pensado era que una vez tuviera la práctica de cada uno de ustedes, tener ese por lo menos 40 minutos para discutir la práctica y darle la oportunidad a que podamos desarrollar los ejercicios y que ustedes puedan ver quizás dónde pudieron errar o quizás dónde hay algunos Exacto. puntos que fortalecer y que yo pueda aclarar. Entonces lo que vamos a hacer es que Exacto. el sábado, vuelvo y reitero, yo quería hacerlo presencial porque es una de las dinámicas que yo utilizo, pero lo podemos hacer virtual también.
Yo les voy a pedir que el sábado, por favor, bueno, a los que no han terminado, a los que tienen alguna duda, si quizás pueden algo, si tienen algo que rectificar, lo pueden hacer y volverme a enviar a la práctica, lo que me la han compartido, yo he recibido unas cuantas. Vamos a tomar el sábado, el sábado voy a continuar con lo que me quede hasta aquí, como para no confundir, a no ser que ustedes me den otra opción. Y entonces luego las horas que falten es como para ver la práctica, la primera práctica, para ver los puntos, ver las respuestas, poder aclarar cualquier duda o cualquier proceso de retroalimentación que podamos tener. Igual con el tema de regresión, cuando yo dejé la segunda práctica de regresión, también quiero tener ese espacio de retroalimentación donde podamos discutir, porque no a todos le voy a poner a desarrollar el mismo ejercicio y lo van a ver en la práctica. Yo eso lo hago un poco más dinámico, en donde todos tengan la oportunidad de presentar su trabajo y analizarlo, porque es para ustedes, donde puedan presentar su trabajo y así podamos quizás aclarar algunas dudas que queden. Entonces sí, pero si les parece, si el sábado no me alcanza el tiempo, lo que vamos a hacer es que para la próxima, es que la próxima clase van a ser virtuales también. Yo lo que quería era como que No, esas no, prácticas las viéramos presencial. Bueno, vamos a hacerlo así, virtual. Pero sí, esto lo tengo pendiente y me parece bueno que usted me lo haya recordado. Eso permite aclarar muchas dudas. sí, porque así o sea, no nos atrasamos, número uno. Número dos, esa parte de esa práctica es, yo creo, lo que más nos va a quedar, decía nosotros de manera general, como o sea, a los médicos, porque como hay muchos temas, nosotros no nos dedicamos a la estadística, pero esa primera parte es muy importante. Sí, inclusive la parte de estadística descriptiva, yo creo que ahí es donde está el problema de la mayoría o sea, en el sentido de que cuando aprendemos bien estadística descriptiva, ya lo otro es mucho más fácil en el sentido de que la mayoría de cosas en estadística se quedan en estadística descriptiva. Entonces, a excepción de la gente que ya sí se dedica al tema de análisis estadístico. Entonces, sí, eso lo vamos a hacer. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Gracias, Marta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Que no veo manitas aquí. No. Bueno, pues entonces nos vamos a un receso de 15 minutos y regresamos en un momento. Nos vemos ahora. Ok, perfecto. Miren, voy a explicar la parte conceptual del tema de correlación simple. Estaba revisando que ya van a ser las 9. Lo que voy a hacer es que voy a completar la parte teórico-conceptual del análisis de correlación simple. Le voy a compartir la presentación. Entonces, el sábado voy a iniciar inmediatamente con la parte del desarrollo del ejercicio, porque quiero hacer la primera parte como para que ustedes puedan ver de dónde sale cada cosa, cómo se calcula A, cómo se encuentra B, luego cómo sustituimos el valor de X en la ecuación del método de mínimos cuadrados. Entonces luego terminamos con un análisis completo en Excel y hacemos todo lo que tiene que ver con la parte de la interpretación de algunos valores de Excel, porque Excel me da muchas cosas, pero vamos a analizar, por ejemplo, el R cuadrado, el coeficiente de determinación, el coeficiente de correlación, cómo interpretar, por ejemplo, la intersección o la constante A, la constante B, cómo analizar el valor crítico de F, cómo analizar los intervalos de confianza, etcétera. Entonces, hoy voy a terminar con la parte conceptual. Al final voy a preguntar si ustedes tienen alguna pregunta respecto a la interpretación, por ejemplo, del error estándar de estimación, del tema del diagrama de dispersión o lo que nosotros vamos a ver ahora con el tema de la correlación simple. Así yo creo que es mucho más didáctico para que ustedes ya, como tan tarde que no vean ese desarrollo que es bastante largo, para hacerlo de manera así, en la pizarra, que no sea en Excel, para que ustedes lo puedan ver de ambas formas como se hace. Entonces, el tema de correlación simple, miren, antes de entrar a la parte de correlación simple, de explicar lo que es, o digamos que de decir la diferencia entre regresión y correlación, porque a veces
He escuchado muchas personas referirse a ambas cosas de manera errada, por así decirlo. A veces tienden a confundir la regresión con la correlación. Es que la correlación inclusive es un indicador que me da a mí o que me da información sobre la bondad de ajuste de la ecuación. Es decir, me dice qué tan buena es la bondad de ajuste de ambas variables para hacer la predicción. ¿Qué significa esto? Que debería hacerse primero un análisis de correlación, porque la correlación o el coeficiente de determinación o el R cuadrado. Disculpe, maestra, si usted está proyectando, no se ve. Oh, muchas gracias. Ajá, sí. Oh, cierto. Gracias. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ok, perfecto. Les decía que antes de realizar un análisis de regresión, se aconseja o lo recomendable es, o no lo recomendable, lo que se debe hacer primero es el análisis de correlación. ¿Por qué? Y porque eso es lo primero que nos da Excel. Porque el coeficiente de determinación o el R cuadrado es un indicador que me da información acerca de la bondad de ajuste de las dos variables. Si me da por encima de 0.8, de 0.9 o de un 90%, significa que puedo, o sea, que con esos datos, la predicción que voy a hacer, que en este caso es la regresión, porque recordemos que el objetivo o la finalidad de la regresión es poder predecir un valor de una variable a partir de otra. Con este resultado, por encima de 90, por encima de 80, siempre voy a recomendar por encima de 90, me dice si puedo o no continuar o si debería o no continuar con el tema de la regresión. Ya si mi R cuadrado o si mi coeficiente de determinación me da, por ejemplo, por debajo de 6, ya entonces de entrada yo puedo decir, mira, con estos datos o estas dos variables, el error de la regresión, del análisis de regresión sería muy alto o mi análisis, mi predicción no sería muy buena. Entonces, por eso se recomienda primero hacer el análisis de correlación, calcular el coeficiente de determinación que me da, que es un indicador de la bondad de ajuste del modelo de predicción que más adelante yo voy a realizar. Entonces, partiendo de esto, la diferencia entre regresión y correlación. La regresión ya lo hemos visto o lo he explicado. La regresión no es más que una técnica o un método estadístico que me permite a mí predecir el valor de una variable a partir de otra. O me permite a mí determinar cómo una variable me explica la otra, cómo una variable me mueve la otra, por así decirlo. Mientras que la correlación es una técnica también, es un método de análisis estadístico que me permite ver la asociación o la relación que hay entre esas dos variables. Entre esas dos variables. Cuando hablamos de, mire, esas dos variables no están correlacionadas o existe una alta correlación, significa que hay una alta asociación o una variable me explica o me habla del grado en el que una variable me mueve la otra. Por eso, con la regresión, la estadística me permite establecer un índice. Lo que hace la correlación es que me permite establecer un índice que me proporciona a través de un dato o a través de un número la medida de la fuerza de la asociación o el grado de la relación o la asociación que hay entre las dos variables que estoy analizando. A esto es lo que se le llama análisis de correlación simple. Análisis de correlación simple, que es una herramienta estadística de la cual nos valemos para describir qué tan relacionada está una variable frente a la otra.
A menudo el análisis de correlación simple se utiliza, que es lo que explicaba, junto con el análisis de regresión lineal simple, para medir la eficacia con que la línea de regresión explica la variación de la variable dependiente Y. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta, comentario, o lo dejamos para cuando dé ese espacio de retroalimentación? Ok. Perdón, yo no sé qué fue lo que pasó aquí. Parece que usó el lápiz y no se cuenta. Sí, ya lo desconecté para que escribí sin querer. Déjenme ver si puedo borrar. Voy a... Espérense, espérenme. Listo. Ok, parece. Ok, ok. Entonces, con el diagrama de dispersión, podemos ver cuando la correlación o la asociación que hay, o la relación que hay entre las dos variables que estamos analizando, si es débil o si la correlación es fuerte. Podemos tener una correlación positiva débil y podemos tener una correlación positiva fuerte. Cuando nosotros vemos que estos puntos están dispersos o no están unidos o no están muy cerquita entre sí, decimos que la correlación es débil. Por el caso contrario, si nosotros vemos que los puntitos están cerquita de la línea de tendencia o que están esos puntitos que representan cada valor de cada una de las variables que estamos analizando, significa que la asociación o el grado de relación que hay entre las dos variables que estamos analizando es fuerte. Es decir, que una variable está muy explicado, me explica la otra. Sin embargo, aquí simplemente lo podemos ver de forma gráfica, es una ilustración. Ahora, cuando nosotros hacemos el cálculo, podemos ya de una u otra manera cuantificar ese grado de asociación que hay, que es lo que nos da la ecuación que nosotros vamos a ver a continuación. Entonces, para describir la correlación o para determinar el grado de correlación que hay, para cuantificarlo entre las dos variables, tengo dos fórmulas o dos formas de yo determinar el grado de correlación. O lo vamos a hacer a través de dos métodos. El coeficiente de determinación, que es lo que en estadística llamamos el R cuadrado. Por eso me parece a mí que en la salida de Excel, en vez de decir coeficiente de determinación, lo que te pone un R al cuadrado, que es el coeficiente de determinación. Y también tenemos el coeficiente de correlación. Mientras, ¿cuál es la diferencia entre estas dos medidas? El coeficiente de determinación o el coeficiente o el R cuadrado es una medida o es un indicador de la bondad de ajuste de mi ecuación. Y mientras más cercano a 100 me da, significa que el modelo es muy bueno para hacer una predicción. Ahora, el coeficiente de correlación es una medida que directamente me habla sobre la asociación o la relación que hay entre estas dos variables.
Si el coeficiente de determinación me da alto, es de esperar que el coeficiente de correlación también me dé alto. Sin embargo, nosotros siempre vamos a ver quizás una ligera diferencia entre una y el otro. ¿Qué hay que recordar? ¿Qué utilizamos para determinar, para desarrollar la regresión? Que utilizamos la ecuación del método de mínimos cuadrados. ¿Y qué técnica utilizamos para medir el error, para estimar el error? El error estándar de estimación. Mientras que en la correlación no utilizamos el método de mínimos cuadrados, sino que utilizamos dos medidas. En la regresión utilizamos una, en la correlación utilizamos dos medidas, que es el coeficiente de determinación o el R cuadrado y el coeficiente de correlación. El coeficiente de determinación, que se representa como R al cuadrado, mide exclusivamente la fuerza de una relación lineal entre dos variables y su cálculo se realiza a través de la siguiente ecuación. Si podemos ver, tanto en la ecuación de correlación como en la ecuación de regresión, se utilizan la constante A y la constante B. En este caso va a ser, el R cuadrado se calcula de la manera siguiente. Yo voy a multiplicar la constante A, que es un valor que tengo que encontrarlo, multiplicado por la sumatoria de los valores de la variable y. Ese producto lo voy a sumar por la constante o la constante b por la sumatoria de los valores de la variable x por los valores de la variable y a eso le voy a restar este producto que está acá, que es n, la cantidad de valores que tengo, lo voy a multiplicar por todos los valores de la variable y elevado al cuadrado. Y eso lo voy a dividir entre la sumatoria de y al cuadrado menos n por y al cuadrado. El coeficiente muestral de correlación o el coeficiente de correlación, que es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación muestral, es un índice alternativo común del grado de asociación entre dos variables cuantitativas, que es la medida que se conoce también como el coeficiente correlacional muestral por R, y es un estimador puntual del coeficiente de correlacional poblacional. Y también es una segunda medida con la que podemos describir la eficacia con que una variable es explicada por otra. Y el signo del resultado de R indica la dirección de la relación entre las dos variables X y Y. ¿Cómo nosotros vamos a interpretar los resultados o digamos que el tema de la asociación o la correlación que hay entre las dos variables? Fíjense lo siguiente, como podemos tener una correlación negativa y una correlación positiva, porque recordar que no solamente una variable, por ejemplo, como lo vimos en el tema de regresión, que dos variables pueden estar asociadas de manera positiva, sino que también puede haber una correlación negativa en el caso de que haya una relación inversa. Sí, vamos a tomar, digamos que estos intervalos. Sí, de 0 a 100, de 0 a 1. Vamos a suponer que de 0 a 100. Si la correlación, en el caso de que sea positiva, mientras más a cero está el resultado del coeficiente de correlación, me dice que hay una pobre relación o asociación entre esas dos variables. En el caso de que dé 0, significa que no existe ninguna correlación entre esas dos variables, es decir, que esta variable no influye en absolutamente nada en la otra variable que le estoy analizando. Ahí no hay que tener problema, o a esa variable no hay que darle, porque esa variable no significa nada en la otra. Por ejemplo, en el caso el mismo caso que hemos visto en toda la clase, puede ser que el presupuesto no me explique el tema de la mortalidad materna. Si yo veo, por ejemplo, que hay una correlación que está por debajo del 50%, por debajo de 0.5, significa que el presupuesto no me está explicando el tema de la mortalidad materna en ese hospital, o en el caso de que yo elija una muestra nacional, o no me lo esté explicando en República Dominicana. Significa que aumentando o disminuyendo el presupuesto, eso no me va a variar a mí el tema de la tasa de mortalidad materna. Ahora, si me da por encima del 50%, por encima de 0.5,
se habla ya entre el 50% y el 80%, se habla de una correlación intensa. Y por encima de 80% a 100 se dice que, perdón, una correlación entre el 50% y el 70% se dice que es moderada. Ahora, si da por encima de un 80%, se habla de una correlación que es intensa. Si me da el 100%, en este caso que está denotado por 1, significa que la correlación es perfecta. ¿Qué significa una correlación perfecta? Bueno, que esta variable depende totalmente de la otra variable que estoy analizando. Que si yo muevo esta variable, voy a mover la otra, porque es una variable que me explica perfectamente la otra. Si analizamos la correlación negativa, es exactamente lo mismo, lo único que en valores negativos. Si me da, mientras más cerca de -1, de -100 me da, entonces se dice que la correlación negativa es intensa. Si me da igual a -100, se dice que la correlación negativa es perfecta. Si se acerca a 50, se dice que la correlación a -50, que la correlación es negativa moderada, y del 50% hasta negativo 70% se dice que es moderada, y por encima del 80% ya se habla de una correlación o un grado de asociación que es alto. El cálculo del coeficiente de correlación muestral que se lleva a cabo a través de la siguiente fórmula. R va a ser igual a R al cuadrado. Esto significa que el coeficiente de correlación yo lo calculo una vez obtenga el coeficiente de determinación o el R cuadrado. En el caso de Excel, Excel me los da los dos juntos. ¿Cuáles medidas nosotros o cuáles técnicas nosotros utilizamos para medir el grado de confianza o la validez de los resultados con los que estamos trabajando en el caso de la correlación? En el caso de la correlación, no trabajamos con un error estándar de estimación, porque su nombre lo dice, es un error estándar de estimación, porque la regresión lo que hace es una estimación. En el caso de la correlación, lo que calculamos es un intervalo de confianza y procuramos ver que para un nivel de confianza de un 95%, asumiendo el criterio de máxima variabilidad, esperamos que el valor, el coeficiente de correlación esté entre el intervalo de confianza. Si nos da fuera del intervalo de confianza, entonces decimos que el coeficiente de correlación no es bueno, que no es bueno y que por tanto no es un buen modelo para hacer pronóstico, y que las dos variables, entonces los análisis o el resultado de ese análisis, el error es alto. Hay también unos intervalos de predicción que se calculan con las dos fórmulas que están ahí, pero que esto ya me lo da el Excel. O sea, el Excel me da todo lo que nosotros hemos visto cuando vayamos a realizarlo en Excel. Vamos a ver cada uno de los puntos, vamos a ver el resultado de A, el resultado de B, y luego esos resultados los vamos a sustituir en la ecuación del método de mínimo cuadrado para hacer la estimación de Y, para terminar la ecuación de Y. El Excel me va a dar el error estándar de estimación, vamos a ver cómo se interpreta el error estándar de estimación. Ya nosotros vimos que lo que se espera es que esté por debajo de 10, para que el error, mientras más cercano a 0, es mejor. Se dice que la predicción es que el estimador es bueno. Y después que hacemos el análisis, después que vemos el análisis de regresión, el Excel también me da el R cuadrado o el coeficiente de determinación, me da el coeficiente de correlación, me da el valor crítico de F, y vamos a ver cómo se interpreta el valor crítico de F, que se espera que también el valor de B, el coeficiente de regresión, esté por debajo del valor crítico de F, eso también lo vamos a ver. Y también me da los intervalos de confianza para un nivel de confianza de un 95%, que por defecto es lo que recomienda Excel trabajar, porque precisamente asume un criterio de máxima variabilidad para este intervalo de confianza. En el caso de la correlación es exactamente lo mismo,
que en la regresión, o sea, porque habíamos dicho en principio que inclusive lo primero o lo que se recomienda es hacer la correlación, primero determinar el coeficiente de determinación para ver si yo tengo una buena medida de la bondad de ajuste de mi modelo para hacer la predicción. Entonces, tenemos los datos, los tabulamos, hacemos el diagrama de dispersión para tener información gráfica acerca de la asociación que hay entre las dos variables, se calcula la pendiente y la ordenada de origen, obtenemos la ecuación que mejor se ajusta a la información, se traza la línea estimada en el diagrama de dispersión, calculamos el error de estándar de estimación, que en este caso ya es como haciendo un análisis completo, regresión y correlación, y ya para determinar el grado de asociación, entonces calculamos el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado, calculamos el coeficiente de correlación, y finalmente entonces terminamos con determinar el intervalo de confianza y el intervalo de predicción, que en este caso ya nos daría información acerca del nivel de la confianza del resultado o del análisis que nosotros estamos trabajando y que siempre, siempre, siempre va a ser un paso posterior a hacer el análisis tanto de regresión y correlación, el tema de ver el error, porque el investigador o el analista siempre tiene que saber con qué error está trabajando o cuál es el nivel de confianza de los resultados que está teniendo. Hay un ejemplo, yo lo voy a desarrollar, digamos que paso por paso, para que ustedes vean lo que hay detrás de Excel, y después entonces lo completamos con Excel y analizamos cada uno de los puntos de la salida que Excel nos da. Por ejemplo, cómo se interpreta el R cuadrado, el error estándar de estimación, el valor crítico de F, el intervalo de confianza, la intersección de A, la intersección de B, etcétera, etcétera. Entonces, por hoy lo voy a dejar hasta ahí. Si ustedes tienen alguna pregunta, hoy básicamente fue ya como retomando la parte teórico-conceptual. Si tienen alguna pregunta, y por favor, este es el momento, no sé si, a ver, así. No sé si tienen la mano No levantada. recuerdo si usted mencionó algo de... Usted mencionó algo de Excel, como para enseñar a utilizarlo. Lo que no recuerdo es si usted dijo que tenía como algún Una, cheat sheet una, o algo así. una guía, Ajá. No de sí. Excel, pero sí para como todas esas fórmulas y todo eso. Oh, sí, sí, sí. Yo no sé si yo llegué a, porque yo tengo una guía para calcular las medidas de tendencia No lo llegó central, a de compartir. variabilidad. Ah, yo la tengo. Yo se la voy a compartir para que la tengan, y también la de regresión. Sí, sí, importante. Sí, yo se la voy a compartir. Sí, Ujú, ujú. Gracias por recordármelo. Yo no sé si yo creo que tengo yo sé que tengo una guía para los ejercicios de medida de tendencia central y de dispersión, y creo que la regresión también se la voy a compartir para que ustedes la tengan a mano. ¿Alguien más tiene otra pregunta? El sábado, antes de cualquier otra pregunta que puedan tener, por favor, como va a ser virtual, yo sé que ustedes, muchos a veces están de servicio mientras toman esta clase. La verdad que para mí, ustedes son guerreras y guerreros, son fácil, pero si pueden tener una computadora para que después que yo explique una parte, bueno, no lo voy a hacer todo, pero porque es como muy largo, una parte de cómo se hace el paso a paso para que ustedes vean, por ejemplo, qué hay detrás de una regresión y qué es lo que hace Excel. Luego lo voy a explicar en Excel y le voy a poner un ejercicio para que ustedes lo hagan, y que quizás cualquier duda que ustedes puedan ir teniendo, entonces la podamos ir resolviendo ahí mismo. Y que también el sábado eh, quiero tomar como las últimas horas para corregir la práctica. Y si ustedes tienen su ejercicio en la computadora, es mucho más fácil, por ejemplo, si le doy la participación para que ustedes puedan proyectar sus ejercicios, quizás cualquier otra pregunta que ustedes quieran hacer ya, pero ya como teniendo conocimiento, o ya por lo menos
haberlo probado ya, o intentado hacerlo en Excel, y así es mucho más fácil. Así que si el sábado, si pueden, les voy a agradecer que tengan su computadora y los que no, pues entonces les facilitaré la guía.